Vamos allá. Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentarles a Pedro José Gómez Navarro. Serrano. Gómez Serrano. Serrano. La primera en la frente. Bueno. No tiene está casado, es padre de 2 hijas. 2 hijas, sí. O 3, me decías hace un rato. 2 y pico. 2 y pico. Las naturales y originales son Luna y Alba, que tienen 26 y 23 años, pero desde hace 4 años en la familia tenemos siempre una persona de acogida de alguna residencia de menores. Primero tuvimos a un chico estupendo que se llamó Alfonso, que estuvo con nosotros 3 años, y ahora tenemos una niña que se llama Nia, y están con nosotros en fines de semana y vacaciones, de lunes a viernes en el colegio y en la residencia. Aparte de todo eso, es un reconocido economista de prestigio, con publicaciones y con cargos. Es director del Departamento de Economía Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, un departamento que, como me comentabas hace un rato también, fundó José Luis San Pedro. Sí, José Luis San Pedro fue en la Universidad Complutense catedrático de estructura económica mundial especialmente, y entre él y otro catedrático, excelente persona ya fallecido también, Manuel Varela Parache, crearon el actual Departamento de Economía Internacional y Desarrollo. O sea que eres heredero de... Sí, bueno, de San digamos, de segunda generación. Yo no tuve la suerte de tenerle como profesor. Sin embargo, mi padre, que fue economista, sí le tuvo y tenía una gran admiración, y buena parte de mis colegas mayores del departamento fueron alumnos o compañeros docentes de él. Y hay un cierto talante en el departamento, sensibilidad para entender la economía desde una perspectiva humanista, en clave de justicia social, que es una herencia que a él le debemos. Aparte de economista, con esta tendencia en esta universidad y en sus publicaciones, es también pastoralista, como muestra 2 ejemplos. Un libro de hace unos años sobre los jóvenes e iglesia, de la Fundación Santa María, publicado por PPC, y el otro más reciente, Nos sobran los motivos, una invitación al cristianismo, también publicado por PPC. ¿Cómo se combinan las 2 cosas? ¿Cómo un economista, qué fuiste antes? ¿Qué eres antes, economista o pastoralista? Pues no lo sé. Me ocurre con alguna frecuencia que cuando voy a parroquias o a espacios eclesiales a dar conferencias y alguien me presenta como economista, suele ocurrir que al final de la entrevista alguna mujer de cierta edad se acerca para decirme: oiga, siendo usted tan buena persona, ¿cómo es que es economista? Así que debe ser que no se ve clara la relación. Sin embargo, desde el primer momento en mí se produjeron las 2 vocaciones en el siguiente sentido. Por una parte, descubría en el Evangelio de Jesús su pasión por los pobres y su denuncia de la injusticia, que tiene elementos económicos básicos, y por otra parte, hay economistas, entre ellos el mismo José Luis San Pedro, que precisamente consideraban que los economistas debíamos estar al servicio no de los ricos para que se hicieran más ricos, sino de los pobres para que dejaran de serlo. Y entonces, por ese motivo, esa sensibilidad por los problemas de pobreza, desigualdad, exclusión, por una parte me llevaron a estudiar economía, y por otra parte quizás la fe cristiana inspiró los valores y las motivaciones de fondo que me hacen estar muy a gusto siendo las 2 cosas. Pastoralista, por cierto, en el Instituto Superior de Pastoral de la UPSA en Madrid. Sí, exactamente. Con grandes antecesores también en ese, y con una tendencia, con un espíritu que seguís manteniendo, ¿no? Sí, efectivamente. Digamos que yo acabé en el Instituto Superior de Pastoral porque durante bastantes años, en la época de Tarancón y en los primeros años de Suquía en Madrid, fui coordinador de Pastoral de Juventud de una de las vicarías, la que abarca la zona de Aluche, Carabanchel, Paseo Extremadura. Y entonces mi experiencia pastoral con los jóvenes hizo que en un determinado momento en el que en el Instituto Superior de Pastoral necesitaban para desarrollar un seminario a alguien que pudiera impartir una asignatura de estas características, pues me invitaron. Y efectivamente, no solo aproveché para dar ese seminario, sino para convertirme en alumno y realizar los cursos posteriores al bachillerato, los cursos de licenciatura en Teología Pastoral, y desde entonces, hace ya más de 10 años, pues colaboro de manera intermitente dando temas en el Instituto Pastoral que tienen que ver o bien con juventud o bien con comunidades cristianas, o sea que todavía con economía y teología. Tuviste de profesores, me imagino, a Julio Lois. Claro, yo he tenido la gran suerte, mientras fui alumno, de tener a Julio Lois, pero también a Jesús Burgaleta, a Luis González Carvajal, por supuesto a Juan Martín Velasco, tuve también a Casiano Floristán,
Es decir, que he tenido profesores extraordinarios que han sido referentes en la teología española, claro. Esa semilla plantada por esta gente, ¿crees que vuelve a rebrotar en estos momentos en la Iglesia? Yo creo que lo que ha hecho el Instituto Superior de Pastoral es mantener una identidad, la identidad de dialogar con la sociedad actual y su cultura y de intentar construir una Iglesia basada en los principios del Vaticano II. Durante cierto tiempo el Instituto estuvo en la cresta de la ola, abriendo caminos y muy respaldado institucionalmente y prestando un servicio enorme a agentes de pastoral, seminaristas, sacerdotes jóvenes, tanto de España como de otras regiones del mundo, particularmente de América Latina. Y era luego, la época, sobre todo, de la aplicación del claro, posconcilio. En la primera parte del posconcilio, y luego hubo una especie de situación de recelo hacia la institución, a pesar de que el espíritu crítico de la institución y el deseo de ser cristianos radicales o ayudar a que podamos serlo, ha ido parejo siempre de una actitud muy respetuosa hacia todo el mundo. Pero sí que es verdad que se percibía el planteamiento general del instituto con cierto recelo. Entonces el instituto ha continuado fiel a su tradición, pero con mayores dificultades para conseguir personas que quisieran estudiar, respaldo institucional, de apoyo de algunas diócesis, y al mismo tiempo ha sido considerado, yo creo que por muchos cristianos, como un oasis, un lugar donde se respiraba un clima cálido, alegre, libre, que valoran muchas personas. ¿Es extrapolable en este momento ese clima? Es decir, ¿crees que viene una nueva primavera, que decimos los periodistas, pues siempre dados a simplificar o una revolución tranquila, una nueva era con el Papa Francisco? ¿Cómo lo ves? Pues sinceramente no lo sé. Voy a explicar un poco las impresiones que tengo. Por una parte, Francisco ha demostrado, no con las palabras, sino con multitud de pequeños gestos, un talante y un estilo que es muy de agradecer, o con el que yo sintonizo mucho, y que tiene que ver con la normalidad, con la cercanía, con la fraternidad y sobre todo con intentar hacer una iglesia sencilla en la que no solo los pobres sean objeto, sino también sujeto, donde se puedan sentir a gusto y donde el centro de gravedad, la preocupación fundamental de la Iglesia esté en las preocupaciones de la gente y en ser amigos y aliados de los pobres. Todo esto que parece que Francisco intenta es verdaderamente positivo para mí y permite estar en una situación de alegría y de esperanza. No solo yo, mucha gente tiene esa sensación. Otra cosa es la capacidad que pueda tener Francisco y la voluntad que pueda tener Francisco de llevar a cabo reformas institucionales más profundas. Primero, que no conocemos del todo cuál es su planteamiento en numerosos temas. Segundo, que ni siquiera una persona sola, por muy papa que sea, puede llevar a cabo esa transformación. Si él quisiera llevar a cabo transformaciones de estas que no van contra el espíritu evangélico, sino que van en la línea de superar anacronismos, entonces, a mi modo de ver, tendría que ser capaz no tanto de impulsar directamente el cambio, cuanto de crear las condiciones eclesiales de diálogo, de encuentro, de creación de comisiones, de sínodos, de consultas, que hicieran de ese cambio un proceso compartido, querido y sentido por la mayoría de los cristianos. O sea, y en que ese a tu juicio no sería traumático. El Él solo no lo puede hacer. El cambio tiene que venir combinado, de abajo y de arriba. Es decir, no solo necesitamos un papa que propicie ese cambio, sino que desde abajo las bases tienen que estar en actitud de cambio ilusionante. Claro, yo creo que hacen falta tres ingredientes, no dos, tres. En primer lugar, que la mayor parte de los cristianos estén dispuestos a renovar su fe y a buscar caminos de actualización de la vivencia cristiana en los ámbitos en los que ellos están, viven y de los que son protagonistas. Es decir, no hay que esperar a que venga desde arriba un aire de renovación. Tiene que estar gestándose, cultivándose desde todos los grupos eclesiales en diálogo con los demás. En segundo lugar, hace falta, naturalmente, que el Papa tenga voluntad de renovación institucional, pero a lo que voy es a que él solo no podría. Si él quiere hacer algo en contra de la mayoría de los obispos, de los responsables de congregaciones, se quedaría solo o sería una fuerza, digamos, algo superior a sus fuerzas. Pero para eso Pero sí él puede crear condiciones intermedias institucionales en las conferencias episcopales, en los posibles sínodos, buscando asesores, creando espacios nuevos que aún no existen, en los que se puede ir dando un diálogo y un debate sobre
qué cosas merece la pena mantener, qué cosas merece la pena cambiar. Y si él, en lugar de cambiar en persona, genera las condiciones del diálogo, habrá hecho una contribución extraordinaria a la Iglesia, y entonces el cambio será compartido, que yo creo que es lo que es necesario. Pero de entrada sí parece que cuenta con un aval, una autoridad moral fuerte para poder hacer cambios o reformas, porque cuenta con el aval, digamos, del pueblo de Dios, que estaba esperando, que había voluntad de cambio, de reforma, y cuenta con el aval, al parecer, de 90 votos en el colegio cardenalicio, lo cual quiere decir que es prácticamente un plebiscito por parte de los cardenales que le dicen: oiga usted, asuma esto y asúmalo para esto. Claro, digamos que ese respaldo es muy llamativo, de personas que habían sido nombrados por papas anteriores y que tienen una edad notable. Es decir, que si hasta esas personas vinculadas a un entorno que han podido compartir más o menos una formación teológica, una sensibilidad, y que tienen forman parte de la misma generación, perciben la necesidad de cambio, cuanto más lo percibirán personas que están mucho más alejadas de ese entorno. A mi modo de ver, ocurre que el paso del tiempo y los últimos años han ido como configurando una situación en la que no queda otra que renovarnos. Por una parte, por las cuestiones estas de los escándalos que salen todos los días y que, digamos, obligan a una reforma profunda, una limpieza profunda de la Iglesia. Pero segundo, porque el desajuste cultural de la Iglesia en algunos terrenos cada vez se hace más perceptible. Y es que 50 años, que son los que han pasado desde el concilio, son en la historia actual muchísimo más que varios siglos en épocas anteriores. Por lo tanto, de alguna manera, el alcance de los escándalos y problemas internos y del desajuste cultural se ha hecho tan evidente que empieza a ser muy, muy, muy mayoritario el número de personas que perciben la necesidad de algún tipo de cambio. Entonces, esta es la coyuntura favorable para dinamizarlo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué sabia es esta institución que parecía hace unos meses que estaba hundida, tocando fondo, sin salidas en ese sentido que tú dices de conexión con la cultura actual, y en nada, en un cónclave, 115 ancianos, o menos ancianos, pero 115 cardenales, provocan un cambio excepcional? Es verdaderamente llamativo. O sea, de entrada yo me he sorprendido mucho del fenómeno mediático que se produce de entrada con la dimisión de Benedicto XVI, que a mi modo de ver en ese comportamiento ha sido por una parte coherente a su manera de ver las cosas, en el sentido de que la fe no va en contra de la razón, y cuando él racionalmente ha llegado a la conclusión de que no podía ejercer su ministerio con plenas facultades, ha sido consecuente y ha llevado adelante el proceso sorprendente de su dimisión o de su renuncia. Y por otra parte, de esta manera, y más profundamente en el plano teológico, Benedicto nos ha hecho un gran regalo, y es que los ministerios y los servicios tienen que tener en cuenta mucho más las necesidades de los destinatarios que el valor del cargo personal. Y esa renuncia expresa eso, que Benedicto ha pensado más en la Iglesia y sus necesidades que en su propia persona. Este sorprendente hecho ha tenido un efecto mediático importante, pero es que todo lo que ha ocurrido después ha sido de ese mismo calibre, ¿no? Lo cual a mí me hace pensar, primero, que había muchísima gente dentro de la Iglesia que estaba como agotada, triste, quizás desencantada, contenta con el Evangelio, pero no a gusto con la institución tal como estaba configurada, y que ha pensado que podía venir algo nuevo. Y está ilusionada por eso. Pero segundo, a mí me parece que en la sociedad en la que vivimos, y más en la Europa, digamos, quizás envejecida, en crisis, etcétera, sí que es verdad que se está esperando algo que alumbre un espíritu de utopía, de autenticidad, de moralidad. Es verdad que se puede vivir en el consumo, en la diversión y en el entretenimiento, pero la vida verdadera se construye sobre valores que merezcan la pena. Y faltan tantos referentes. Precisamente, pues falleció hace pocos meses el autor de Indignaos, acaba de fallecer José Luis San Pedro. A mí me llama mucho la atención que los jóvenes hayan escuchado a estas personas tan mayores, ¿Es verdad? Y les escuchaban probablemente porque hablaban con autenticidad y después de haber pasado
por una larga trayectoria en la vida que les había purificado en la coherencia. Y siendo distintos de talante y de orientación, eran personas con credibilidad. Entonces, a mí me parece que la sociedad del bienestar, del consumo desarrollada, necesita también referentes de esta naturaleza, y por eso a lo mejor se mira a la Iglesia con unas esperanzas que, como tú bien dices, hace 2 o 3 días nadie esperaba nada bueno de ella. Quizás lo soñábamos, pero lo creíamos imposible, este cambio. El mero cambio, digamos, porque hasta ahora tampoco hay cambios. Claro, un cambio cosmético, digamos. Claro, no, yo no creo que sea cosmético, pero yo distinguiría. Una cosa es la persona del Papa, y yo ya ahí observo cambios que son más que cosméticos, que son de estilo, de talante, de prioridades, de valores, que van desde el nombre de Francisco al de pedir la bendición o la oración de toda la plaza reunida delante de la Basílica de San Pedro. Yo me he estremecido muchas veces viendo estos gestos. Estos gestos no son marketing, no son, digamos, de cara a la galería, no son para atraer. Forman parte, por lo que sabemos o vamos sabiendo, del talante de esta persona desde antes. Por lo tanto, es que él quiere un papado diferente. Y ahí ya ha habido una transformación que no nos pueden arrebatar. O sea, esto ya está felizmente conseguido, o felizmente hemos tenido una riqueza nueva que se puede sumar a las riquezas que tuvo Benedicto XVI o la que tuvo Juan Pablo II. Ahora, la segunda cuestión es, él como persona nos ha mostrado su manera de ser. Ahora, como gestor, líder, gobernante último y máximo de la Iglesia, ¿qué es lo que va a hacer? Y su programa de gobierno no lo conocemos, sus líneas de actuación no las sabemos, y tampoco ha tomado todavía apenas decisiones en este terreno de los nombramientos, de la creación de grupos, de asesores, etcétera. A ver qué pasa. Lo que sí que creo que ocurre es que el Papa se estará dando cuenta de que hay unas altísimas expectativas respecto a lo que pueda hacer en ese terreno. Repito, lo que pueda hacer contando con todo el mundo. Eso sería lo mejor. No que él lleve a cabo sin más el proyecto de Iglesia, que puede ser estupendo, sino que sepa hacer que toda la Iglesia confluyamos en un proyecto compartido. Eso sería hermosísimo. ¿Notas que de todas maneras solo con estos inicios se está rompiendo un poco la dinámica del miedo, del uniformismo? Es decir, aquel otro modelo de Iglesia o un modelo más matizado, más plural, más abierto, que se está contagiando. ¿Se contagia eso? ¿O todavía no? A ver, yo creo que se está abriendo esa puerta. Porque sí que es verdad que veníamos de una situación eclesial en la que parecía que determinadas teologías, espiritualidades o grupos encontraban un aval absoluto, un reconocimiento continuo, una presencia y un apoyo incondicionales o muy, muy, muy amplios. Con exclusión de los demás. Mientras que otros grupos eran tolerados, más o menos, digamos, marginados. Yo, en algunos casos ya individuales de personas y grupos, incluso sometidos a acoso, ¿no? Pero en realidad lo que ocurría es que había como categorías distintas. Y yo creo que tenemos que pasar a una situación en la que en la Iglesia todo el mundo sea reconocido a priori como persona de buena voluntad y de buena fe, que cree, digamos, sin malicia y sin doblez. Y una vez que creemos una situación en la que los distintos grupos cristianos podamos estar en pie de igualdad y de diálogo, pues será posible probablemente realizar muchos proyectos compartidos y quizás no polarizar las posiciones, porque cuando no todo el mundo encuentra el mismo reconocimiento es fácil que haya acciones, reacciones, contrarreacciones, y no tanto el hecho de que cada cual aporta su riqueza y reconoce que su riqueza no es absoluta y completa y que otros pueden tener todas las riquezas, y en situación de igualdad podemos enriquecernos y también criticarnos y complementarnos. Ojalá, yo creo que sí se están dando las condiciones objetivas para crear ese clima nuevo, que requiere un talante distinto y también espacios físicos, tiempos y lugares en donde ese diálogo sea posible. Una institución intelectualmente habitable, que decía Juan de Dios Martín Velasco ya hace muchos años. Claro, bastantes años. Y es una expresión muy acertada. En la Iglesia tenemos que estar con libertad de palabra, de reconocimiento y de dignidad. No tenemos que ser siervos, vasallos, sumisos, ni tenemos que, suelo yo utilizar una expresión de este tipo, ¿no? No podemos pensar que la gente entra
tiene que entrar en la Iglesia metiéndose en la máquina del tiempo, dando 2 o 3 siglos para atrás y ya entrando en la Iglesia. No, uno tiene que estar en la Iglesia con toda la normalidad del mundo en que vivimos. Como economista, y ya entiendo que las cuestiones del Vaticano a lo mejor te pillan un poco lejos, pero como tendencia, es decir, ¿será capaz el Papa Francisco de limpiar financieramente el Vaticano? Es decir, ¿la cuestión del IOR te preocupa como un posible problema para este papado? El tema de la economía y el Vaticano tiene 2 dimensiones. Una primera, que es que sería necesario conocer completamente cómo funcionan esas finanzas y cambiar lo que haya que cambiar. Tengo amigos que están pensando si el Banco Vaticano podría convertirse en una banca ética, y siendo banca tener unos referentes completamente distintos, porque se les ha acusado de blanqueo de dinero, de inversiones en empresas que hacen mucho daño a la humanidad, etcétera. Lo primero es poner claridad y transparencia en lo que hay, y eso ya sería un paso enorme. Pero hay que tener en cuenta otra cosa, y es que más allá de que pueda haber corrupción, fallos, digamos, pecado estructural en las finanzas, el dinero de la Iglesia es uno de los principales temas de debate en la sociedad siempre, y es una de las principales barreras o excusas para aproximarse al Evangelio. Una de las cosas que a mí me da mucha pena es cuando la gente no descubre la salvación de Jesús, precisamente porque se topa con algunas cosas que a veces son tópicas de la Iglesia, y una de las cosas recurrentes es el del dinero de la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia tiene que ser transparente y señalar: tenemos estos ingresos, proceden de este sitio, nos lo dedicamos a esto y ya está. Y lo sabe todo el mundo, para evitar que ocurran incluso fenómenos que alimentan el tópico. Hay veces que el valor material de determinados edificios o monumentos de la Iglesia es inconmensurable, pero al mismo tiempo puede ocurrir que esa parroquia o ese monasterio no tenga dinero para cambiar las tejas, o que vivan miserablemente sus habitantes. Suele pasar. Entonces, claro, conviene que se sepa de verdad lo que ocurre. Primero, resolver el tema financiero, bancario y ético, eso es lo primero de todo, y dar cuentas al mundo. Y segundo, intentar, que eso es aún más serio, que la lógica de toda la economía de la Iglesia sea una lógica que sintonice con el Evangelio de Jesús, y que lo que se tiene o lo que se deja de tener se pueda explicar sin vergüenza ajena a cualquier persona no creyente, de tal manera que el dinero en la Iglesia no sea jamás un obstáculo para enfrentarse con la... Porque la Iglesia también necesita dinero, dicen algunos, y ¿no? por lo tanto por la cuestión sería supuesto, cómo se maneja el dinero, claro, cómo llega o cómo se transforma ese banco, que hasta ahora ha sido un banco malo. Un colegio necesita dinero, un hospital necesita dinero, la Iglesia necesita dinero. La cuestión es cuánto dinero, de dónde viene, cuánto ganan sus miembros. Por supuesto, nadie dice que en la Iglesia tenga que haber una especie de economía miserable, pero sí una economía austera, sencilla, solidaria, donde las prioridades estén claras. Repito, donde uno pueda contar con toda naturalidad el dinero que recibe, cómo lo usa y a quién llega. Y esto es lo que hoy por hoy estamos muy lejos de tener. O sea, transparencia absoluta en ese campo. Sí, yo creo como en todos los demás, ¿o no? Claro, igual que se pide en otros ámbitos de la vida social. Cuando ahora se dice que los políticos declaren sus bienes, sus patrimonios y sus ingresos, o se pide esto a la Casa Real, o se pide a las instituciones, bueno, pues con mayor motivo. Digamos que no es porque nos lo reclamen otros, es que, digamos, la capacidad de credibilidad y las posibilidades de la evangelización pasan por poder explicar con sencillez y naturalidad lo que hacemos. No nos cuesta, cuando eso va a la solidaridad, a la lucha contra el hambre, no nos cuesta, pero habría que hacerlo con todo y justificarlo. Nadie quiere, o sea, no pienso que todo el mundo fuera a estar de acuerdo, pero ahora tenemos una situación de oscurantismo muy negativo que, repito, genera una leyenda que es para mucha gente, muchos jóvenes en particular, un obstáculo total. Un obstáculo total. ¿Qué te iba a decir? ¿Te duele el silencio de la jerarquía católica española ante esta situación sangrante de crisis brutal que estamos padeciendo, en España en concreto? Digamos que a mí me parece ahí en ese terreno varias cosas. Primero, que sí que me parece que la Conferencia Episcopal o nuestros responsables en general han dicho muy poco y con menos énfasis que en otros muchos temas. Digamos que yo lo que le pediría a la Conferencia Episcopal es que le dolieran todos los temas
Y resulta que aquí se produce una especie de curiosa paradoja. Aquellos asuntos que en el Evangelio aparecen como muy importantes, salen repetidamente, son objeto de infinidad de comentarios por parte de Jesús y de tomas de postura, etcétera, que tienen mucho que ver con la pobreza, con la justicia, con la acogida, con la inclusión, con acabar con una religión a lo mejor opresiva o segregadora, etcétera. Esos temas deberían tener en la Iglesia y en sus responsables el peso que tienen en el Evangelio. Y esos temas aparecen muy amortiguados. No digo que no se hable de hipotecas o de endeudamiento o de crisis económica, porque hay algunos documentos valiosos al respecto. Pero cuando uno ve el alcance, el contenido, la extensión, el énfasis en su difusión, ve que esos temas, que son los grandes temas para la sociedad española, la Iglesia no los ha planteado con la fuerza, el ímpetu y el profetismo que serían necesarios. Digamos que ahí pecamos de minimalismo y de prudencia excesiva. Mientras que otros temas que en el Evangelio aparecen o no aparecen de un modo muy marginal, secundario, que a veces son objeto de polémica controvertida en cuanto a cómo hay que interpretar ese texto o el otro, esos se constituyen en una cuestión, digamos, fundamental. Hay numerosos documentos, manifestaciones, etcétera. Por hablar de un tema no muy polémico, a mi modo de ver, pues la batalla con la famosa asignatura de la ciudadanía me parece a mí desproporcionada respecto a las prioridades del Evangelio. Otra cosa es que yo creo que los medios de comunicación no dan un trato honesto y justo a la Iglesia y van buscando la noticia, y la noticia casi siempre es lo estrafalario, lo raro, lo morboso, lo negativo, y sin embargo la inmensa cantidad de realidades positivas de la Iglesia son ninguneadas u obviadas u olvidadas por los medios. Pero entonces se juntan el hambre con las ganas de comer. Ya, pero con la misma dinámica que los medios de comunicación mantienen con cualquier otra institución. Cualquier otra realidad. Es decir, esa es la dinámica. Sí, yo no creo... No somos peores porque atacamos a una institución o porque descubrimos los trapos sucios de una institución o porque solo vemos las sombras. Es que en todas las instituciones se ven las sombras, los medios. Claro. Para eso estamos, para controlar el poder también. Y para resaltar lo positivo de la Iglesia se supone. Es decir, ¿cómo no vamos a suponer que los clérigos y los fieles son buenos? Si eso es lo que dicen que son. Claro, pero vamos a matizar un poco esto. Lo primero es que tienes toda la razón en la que el trato que se da a la Iglesia es muy parecido al de otros, y yo no soy partidario de ese victimismo, nos acosan, nos atacan. No, porque lo mismo podrían decir por los partidos políticos o los sindicatos o la Casa Real, fundaciones o la Casa Real u otras instituciones. No, yo no creo que haya, por decirlo así, un complot malévolo que nos haga ser objeto, digamos, de una crítica mayor. Incluso yo diría que el trato que se ha dado a la dimisión de Benedicto XVI, el nombramiento de Francisco, es casi excesivamente positivo. Espectacular, o sea, que positivo. Sí, que creo, digamos, ahí me sorprende por el lado contrario, ¿no? Eso es verdad. También es verdad que lo que se critica a la Iglesia suele tener algún fundamento y, por lo tanto, podríamos entenderlo como ocasión de autocrítica en lugar de justificación. Pero yo sí que creo que cuando la Iglesia dice cosas sobre los inmigrantes, sobre los desahucios, sobre la crisis, y a veces dice cosas acertadas, quizás no con tanta fuerza como decía, eso apenas tiene eco. Pero no tendrá que aprender la Iglesia a comunicar también eso, es decir, comunicar lo negativo se lo hacemos los periodistas, sí, que es nuestra función. Comunicar lo positivo tiene que venir de la propia institución. Es decir, un ejemplo concreto, los desahucios. Hay 2 foros de curas, a ver cómo lo ves tú como un economista, 2 foros de curas, el de Madrid y el de Vizcaya, que plantean que por qué no, ante esta situación, la Iglesia pone a disposición de los desahuciados numerosos colegios, casas rectorales, palacios episcopales que están deshabitados. Gestos de ese tipo no valen más que 1000 palabras. Completamente de acuerdo. Ese ejemplo me encanta, porque yo creo que la Iglesia, en la sociedad en la que vivimos, con los recursos que tiene, humanos y materiales, no puede pretender resolver problemas tan grandes como los de la crisis, pero sí puede realizar gestos simbólicos del estilo de Jesús que apunten en la dirección correcta, es decir, que alimenten la esperanza y que estimulen la justicia. Y gestos como los que tú señalas, de aprovechamiento de los inmuebles no utilizados, la posibilidad de generar alojos, la solidaridad con los que van a ser expulsados, estos gestos
que lo que hace falta es que haya valor, creatividad y fe, pero no hace falta mucho dinero, serían, a mi modo de ver, gestos estupendos para recuperar la auténtica Iglesia y, por lo tanto, de modo indirecto, su credibilidad. Ahí lo que ocurre es que, en conjunto, la Iglesia y, sobre todo, los altos responsables son poco audaces y poco creativos, porque podría haber gestos que tendrían un impacto grande. Fíjate lo que está pasando con Francisco y sus pequeños gestos, que tienen una gran repercusión. ¿Cuánto más podríamos hacer la Iglesia española de mil maneras, además de lo que ya hacemos a nivel de voluntariado, de solidaridad y de grupos de este tipo, ¿no? De venta de algunos bienes, de acogida de personas, de socialización de recursos y, no sé, yo echo de menos esa creatividad en nuestra Iglesia. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué hay ese miedo? No sé. ¿Se podrá contagiar después del Papa de los gestos, contagiarse también ese tipo de gestos? Decir, es que no hacemos marketing, nosotros no hacemos marketing, lo hacemos por detrás, de acuerdo, Cáritas está ahí, pero la opinión pública y la opinión publicada necesita ese tipo de gestos significativos, ¿no? Claro, sí. No tanto por buscar dar bombo y platillo a lo que se hace bien, porque hay el principio evangélico de que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, y la humildad y la discreción y a veces el pudor por respeto a las víctimas y a los pobres, yo creo que aconseja ser modestos. Pero eso no quita que la Iglesia no pueda realizar gestos con capacidad de movilización social. Ahí hemos tenido la creatividad enorme del 15M, donde los jóvenes han hecho infinidad de gestos que han sido aldabonazos a la conciencia de la gente y han sido mecanismos de movilización. La Iglesia hace algunos, pero a mi modo de ver hace todavía muy pocos. Frente al 15M nos hemos posicionado en contra, digamos, la Iglesia jerárquica, y ha contrapuesto incluso el 15M con la JMJ, es decir, aquí están los jóvenes de Cristo y aquí están en ese tipo de situaciones. Claro. Eso es justo lo que no creo que debiéramos hacer. Claro. En realidad, primero, la JMJ no es la juventud, sino una pequeñita parte de la juventud, que es la que es sensible a los valores de la fe, al Evangelio, etcétera. Tampoco el 15M es el conjunto de los jóvenes, sino una pequeña parte de los jóvenes españoles que se ha hecho sensible a la tragedia, a la crisis, los problemas. ¿Por qué, en lugar de contraponer los buenos y los malos, no pensamos en que necesitamos una juventud sensible, movilizada, comprometida socialmente y que al mismo tiempo pueda descubrir que la fe en Jesús puede constituir una motivación extraordinaria, una alegría para la vida y un cambio de perspectivas que va en una línea que no es divergente, sino que puede ser convergente? Yo estoy completamente en contra de quienes en ambos lados han contrapuesto esos dos movimientos, sabiendo, porque yo conozco a muchas personas jóvenes que han participado en ambos y que se sentían muy tristemente escindidos. Bueno, yo creo que es el momento de sumar todo lo que haya bueno dentro de la Iglesia con lo que haya fuera de la Iglesia, y no tanto de delimitar quiénes son los mejores y los peores y hacer rankings. Eso significa que tendríamos que dejar la mentalidad de la roca acosada, de los perseguidos, de que nadie nos quiere, de que y la dinámica de la imposición, es decir, la imposición moral, la imposición... Claro, yo pienso en este terreno que no hemos sido capaces de encontrar un modo natural de ser cristianos en la sociedad española. Y en eso España es distinta a otras zonas de Europa. Digamos que en España tenemos dos realidades extremas. Una, la de infinidad de personas creyentes que nunca lo manifiestan públicamente, que son clandestinas, que si tuviéramos catacumbas las tendríamos llenas de esta gente. Muchas personas que solo expresan su fe en el ámbito protegido del grupo, de la parroquia, de la comunidad. Y otros que hacen una presencia de lo cristiano en clave combativa, en clave crítica, a veces condenatoria o descalificadora, o de reconquista de situaciones anteriores. Bueno, lo que necesitamos como agua de mayo, a mi modo de ver, es la presencia numerosa, natural y sencilla de creyentes que no camuflen su fe y no nieguen sus convicciones y que al mismo tiempo trabajan con todos, dialogan con todos, aportan lo que la fe nos enriquece, acogen lo que viene de otras tradiciones. Esta naturalidad y este diálogo, a mi modo de ver, son muy insuficientes en España, y eso también hace muy difícil una evangelización normal. O sea, si te entiendo bien, volver
volver a la dinámica de Tarancón, de Casiano Floristán, de Julio Lois, de aquellos tiempos ilusionantes del posconcilio, donde la Iglesia estaba considerada como la primera institución en cuanto a credibilidad social. Y hoy estamos en la penúltima. Claro, digamos que yo soy amigo de algunos de ellos, admirador de todos ellos, de los que tú dices, pero más allá de las personas, que pueden algunos, digamos, ser fans suyos y otros detractores, sí, pero como ejemplos, el como... estilo, el espíritu, Eso. tiene que ser este. Aquello de pasar del anatema al diálogo. Aquello que decía Juan XXIII de que la Iglesia es conversación, o Pablo VI en su concepción del Evangelii Nunciandi, como presencia entre todos, pero presencia con un estilo de vida que llame la atención, que sugiera ese espíritu, ese estilo, hay que recuperarle. Y probablemente, si se recuperara, también, digamos, los acosos y las críticas exageradas perderían virulencia, porque no tendrían objeto. Sin embargo, si, por decirlo así, aparece una presencia cristiana ultraconfesional, pues como a toda acción corresponde una reacción igual y de sentido contrario, entonces vendrán aquellos que consideran pues a la Iglesia una institución nefasta y a la fe una realidad anacrónica. No, hace falta recuperar esa especie de confianza en el mundo, respeto al otro, deseo de aprender y al mismo tiempo sin vergüenza, sin complejos, porque una cosa es que no seamos ultraconfesionales y otro que no confesemos o comuniquemos aquello que creemos. Es el espíritu del Vaticano II. Sí, desde luego. El talante del Vaticano II fue un talante de diálogo. Y ese hay que recuperarle. Y si no quedaremos en el margen, en el gueto, atacados o sin atacar. Porque no es mayor el problema de quienes nos atacan explícitamente. El problema mayor es el de que hay otros muchos que nos abandonan silenciosamente u otros muchos para quienes no decimos nada. No son, digamos, las personas que explícitamente atacan a la Iglesia el problema. El problema es si la Iglesia es capaz de suscitar hambre y sed y, segundo, de ser alimento y bebida adecuada para ese hambre y sed que pueda haber. No vaya a ser que los que tengan inquietudes, búsquedas, vayan a otro lado, porque piensen que esta institución es un venerable museo del pasado. Habla como un predicador, pero como un predicador con los pies casi un telepredicador en el día de hoy. Muy en la tierra. Pedro José, la diferencia, creo yo, con hace unos meses es que en este momento, al menos por mi parte, yo veo que hay un futuro abierto, que el horizonte se ha despejado, que es posible cualquier cosa de estas. Exactamente. Yo sí que creo que ahora estamos en una situación en la que todos los miembros del pueblo de Dios tenemos expectativas de poder cambiar el clima en el que nos encontrábamos. Un clima un poco como de arteriosclerosis o digamos o de stand-by, de periodo de espera, de rigidez. Estamos ahora como con una agilidad recuperada, una juventud recuperada y dispuestos para intentar cosas nuevas. Y esto ocurre con muchos grupos distintos. Digamos que lo que también este Papa creo que está favoreciendo es que nadie pueda decir este es el Papa de los míos y ahora va a venir la revancha o voy a estar yo mejor. No, este Papa no ha ido rechazando a nadie. Ha ido acogiendo, ha ido incorporando. Creo que intentará sacar el mejor partido de todos los grupos cristianos, como tiene que hacer un entrenador, sacar partido de la plantilla. Y no todos los jugadores valen para todo. Entonces, ahora estamos todos expectantes para ver si vamos a podernos incorporar todos a un juego de suma positiva y no un juego de suma cero, lo que tú ganas lo pierdo yo o al contrario. Y sobre todo si fuéramos capaces de mantener este clima de esperanza, me parece que mucha gente que se encuentra fuera de la Iglesia o en los márgenes o en la cercanía podría interesarse por el tesoro que llevamos dentro, porque lo importante no es ni el Papa, ni la Iglesia, ni nosotros. Lo importante es la gente, es el reinado de Dios, es la persona de Jesucristo. Y lo malo es que estos asuntos, que son los importantes, no constituyen el centro de nuestro esfuerzo y de nuestra atención. Y nos dedicamos a cosas marginales donde gastamos energías e ilusiones. A ver si cambia esta tónica. A mí me encantó, por decir una tontería, aparente tontería, me encantó que el Papa empezara con un Padre Nuestro y una Ave María. Digo, pues efectivamente no tiene que hacer elucubraciones retóricas de lo creyente. Él se manifiesta como cristiano rezando. Bueno, pues yo creo que muchos creyentes normales se podrían identificar con él. Y al mismo tiempo las cosas que va diciendo tienden puentes más que abrir fronteras. Esto es evidente. Los diálogos con los judíos, con los protestantes, con estos y con los otros, van en la línea de tratarnos como hermanos, de ayudarnos.
esto puede crear una situación estupenda para la Iglesia. Pedro José, muchísimas gracias en esta dinámica de la esperanza reencontrada y de la suma positiva. Los que quieran tener más información sobre lo que piensa y lo que dice y lo que vive Pedro José algo en su comunidad, porque forma parte de una comunidad sí, de base y está muy integrada en ella, pues nos sobran los motivos, una invitación al cristianismo en la editorial PPC. Pedro José, muchísimas gracias. Ha sido Muchísimas un placer. Gracias a ti por invitarme. También ha sido un placer.